Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos sumergiremos en una historia que sacudió Barcelona en 2004. Una noche de fiesta que terminó en tragedia, un disparo que cambió vidas para siempre, y un misterio que desafió a la policía. Prepárense para adentrarse en el caso de Jimmy Cox, un joven ecuatoriano cuya vida se apagó en la puerta de una discoteca. Era la madrugada del 17 de enero de 2004. Las calles del Hospitalet de Llobregat bullían con la energía del fin de semana. Jimmy, un joven de 27 años, se despedía de su novia embarazada, Virginia, para salir con sus amigos. Lo que nadie sabía es que esa sería la última vez que lo vería con vida. Virginia, con un presentimiento inquietante, intentó detenerlo. Horas antes, había experimentado un extraño incidente. Una mesa se había roto inexplicablemente en sus manos, llenándola de un temor inexplicable. Llamó a Jimmy, advirtiéndole: «Creo que algo va a pasar». Él, despreocupado, le pidió que no llamara a las malas vibras. Esas palabras resonarían en la mente de Virginia durante mucho tiempo. La noche comenzó como cualquier otra. Jimmy y sus amigos, Fernando y otro compañero, decidieron ir a Juanchito, una popular discoteca latina. El destino jugó sus cartas cuando se pasaron de la parada del metro, riendo y bromeando. «¡Hostia, nos hemos pasado!», exclamaron entre risas, sin saber que ese pequeño error los llevaría directamente hacia la tragedia. Mientras hacían fila para entrar a Juanchito, el destino tejía su red. De repente, un extraño se acercó a Jimmy. «Con usted quería hablar». «Venga para acá», le dijo. Jimmy, sin sospechar nada, respondió: «Pero dígamelo aquí». Fueron sus últimas palabras. Sin mediar más, un disparo resonó en la noche. Jimmy cayó al suelo, con una bala en la cabeza. El caos se desató. La gente gritaba, corría. Los amigos de Jimmy, en shock, apenas podían procesar lo que acababa de ocurrir. Fernando, aturdido, se encontró de repente en una patrulla policial, siendo interrogado como sospechoso. «Desde el primer momento fuimos sospechosos. Y yo, el que más», recordaría más tarde. En cuestión de minutos, la policía y una ambulancia llegaron al lugar. Los mozos de escuadra se enfrentaban a un rompecabezas. ¿Quién querría matar a Jimmy? ¿Y por qué? Las primeras horas de la investigación fueron frenéticas. Los testigos hablaban de dos hombres sudamericanos huyendo de la escena. Uno llevaba una gorra de béisbol y una chaqueta blanca. Pero más allá de eso, las pistas eran escasas. Los porters de la discoteca, a pesar de estar a pocos metros del incidente, aseguraban no haber visto nada. Su silencio era sospechoso. ¿Estaban protegiendo a alguien? ¿O simplemente temían represalias? Los investigadores sabían que se enfrentaban a un muro de silencio, típico en estos ambientes donde ser un chivato podía tener consecuencias graves. Mientras tanto, Virginia vivía su propia pesadilla. Llamaba una y otra vez al teléfono de Jimmy, sin respuesta. La angustia crecía con cada llamada sin contestar. Finalmente, a las 6 de la mañana, Fernando llegó a su casa con la noticia que temía. «El Jimmy ha tenido un accidente», le dijo, intentando suavizar el golpe. En el hospital de Belvidge, la realidad golpeó a Virginia con toda su crudeza. Jimmy yacía en coma, con una venda en la cabeza ocultando la herida de bala. Los médicos luchaban por salvar su vida, pero el pronóstico era sombrío. A medida que la investigación avanzaba, surgió un giro inesperado. Un hombre llamado Falcone se acercó a los investigadores con una revelación impactante. El disparo no era para Jimmy, sino para él. ¿Era posible que Jimmy hubiera sido una víctima accidental en un ajuste de cuentas entre bandas? Esta nueva información abrió una línea de investigación hacia el mundo de las bandas latinas. En 2004, grupos como los Latin Kings y los Nietas estaban en su apogeo en Barcelona, disputándose el control del territorio. La violencia entre estas bandas estaba a la orden del día, y el caso de Jimmy parecía encajar en este patrón. Los mozos se sumergieron en este peligroso submundo. Recorrieron barrios, tomaron fotografías, buscaron testigos. Con la ayuda de Falcone, quien se presentaba como alguien interesado en unirse a los Nietas,
Los investigadores intentaron identificar a los posibles autores del disparo. Sin embargo, cada paso adelante parecía llevarlos 2 pasos atrás. Falcone, quien inicialmente se presentó como un testigo clave, resultó ser un miembro de alto rango de los Nietas. Su testimonio, lleno de contradicciones, solo complicaba más el caso. Los investigadores se preguntaban, ¿estaba Falcone realmente ayudando o intentaba desviar la atención de algo más siniestro? Mientras tanto, en el hospital, Jimmy luchaba por su vida. Virginia pasaba días enteros a su lado, esperando un milagro. Pero la realidad era cruel. 3 días después del tiroteo, los médicos le dieron la noticia que temía. El daño era irreversible. La muerte de Jimmy no solo dejó un vacío en el corazón de sus seres queridos, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre la seguridad en las calles de Barcelona y la influencia de las bandas latinas. ¿Cuántas más vidas se perderían en esta guerra silenciosa? A medida que la investigación avanzaba, los mozos se enfrentaban a un muro de silencio. El miedo a las represalias mantenía a los testigos callados. Incluso aquellos que hablaban, como Falcone, parecían ocultar más de lo que revelaban. La verdad sobre la muerte de Jimmy parecía escurrirse entre los dedos de los investigadores. Los amigos de Jimmy, marcados por esa noche fatídica, luchaban con sus propios demonios y el peso de la culpa por no haber podido protegerlo. Fernando, en particular, se enfrentaba a interminables sesiones de identificación, mirando cientos de fotografías en busca de los rostros de los asesinos. Hubo un momento que le dije, todas las caras ya se me parecen, recordaría más tarde, agotado por el proceso. El caso de Jimmy Cox no solo es una tragedia personal, sino un reflejo de los desafíos que enfrentaba Barcelona en ese momento. La integración de comunidades inmigrantes, el auge de las bandas latinas y la lucha de la policía por mantener la paz en las calles se entrelazaban en esta historia de violencia y pérdida. Mientras la ciudad seguía su ritmo, una familia lloraba la pérdida de un hijo, un hermano, un futuro padre. Virginia, con el corazón roto y un bebé en camino, se enfrentaba a un futuro que nunca imaginó. Los amigos de Jimmy, marcados por esa noche fatídica, luchaban con sus propios demonios y el peso de la culpa por no haber podido protegerlo. ¿Encontrarán algún día justicia para Jimmy? ¿Se revelará la verdad detrás de ese disparo en la noche? Estas preguntas siguen resonando, recordándonos que detrás de cada titular hay historias humanas, vidas truncadas y misterios que claman por ser resueltos. El caso de Jimmy Cox nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Nos invita a reflexionar sobre la violencia en nuestras ciudades y el precio que pagamos como sociedad cuando permitimos que el miedo y la indiferencia nos dominen. Mientras cerramos este capítulo de Tras el Crimen, les pido que no olvidemos a Jimmy y a todos aquellos cuyas vidas se han perdido en circunstancias similares. Cada historia merece ser contada, cada vida merece ser recordada. Si les ha impactado esta historia, no duden en compartirla. Suscríbanse a nuestro canal para más casos que desafían nuestra comprensión de la justicia y la naturaleza humana. Y recuerden, detrás de cada crimen hay una historia que merece ser escuchada. Hasta la próxima, aquí en Tras el Crimen.